Hola gente guapa. Hola gente guapa. Si tienes problemas de alopecia, hoy hablamos de un tratamiento que te puede ser muy útil. Estamos hablando de adenosina tópica. Veremos cómo mejora la alopecia y lo vamos a comparar también con el tratamiento estándar de minoxidil, a ver cuál de los dos es mejor. Además, al final del vídeo te daremos nuestra opinión profesional sobre adenosina para el tratamiento de la alopecia androgenética. No te pierdas ni una coma porque ya verás que es muy práctico. ¡Comenzamos! Hace unas semanas, Petrov Vizcaíno, un espectador habitual del canal, nos decía: hola doctores, en la guía de tratamiento para la alopecia de Japón aparece junto a minoxidil, dutasteride y finasteride la adenosina. La adenosina en Japón cuenta con bastantes estudios. Según un estudio que leí hace poco, la adenosina tópica actúa estimulando precisamente la Win-beta-catenina y, si no me equivoco, la adenosina tópica está aprobada por el Ministerio de Sanidad japonés para el tratamiento de la alopecia androgenética. Sería interesante que dedicasen un vídeo a esta sustancia o medicamento que se utiliza para los problemas cardíacos. ¡Saludos! Lo primero, muchas gracias Petrov por esta propuesta, ya que es un tema muy interesante y que no todo el mundo conoce, así que vamos a explicarlo con detenimiento para que se entienda perfectamente. Es verdad que los estudios con adenosina para la alopecia androgenética no son nada nuevo y hay trabajos publicados desde hace más de 10 años, pero hay novedades recientes, así que vamos a hacer una actualización. Lo primero que vamos a analizar es ¿qué es exactamente la adenosina, David? Pues nos podríamos empezar a liar diciendo que es un nucleósido formado por la unión de adenina con un anillo de ribosa y no sé cuántas cosas más. Pero lo más importante de todo no es esto, sino simplemente saber que la adenosina es una molécula que sintetizamos en nuestro propio cuerpo y que tiene multitud de funciones en el organismo, especialmente para la transferencia de energía y como neurotransmisor con diferentes funciones. De hecho, en medicina se utiliza la adenosina desde hace muchos años para el tratamiento de algunos problemas cardíacos como las arritmias. Como nos decía Petrov Vizcaíno, en el año 2018 se publicó la guía japonesa para el diagnóstico y tratamiento de la alopecia. En esta guía, efectivamente, se recomienda la adenosina tópica para el tratamiento de la alopecia androgenética en los hombres. ¿Y de las mujeres dice algo que siempre nos quedamos olvidadas? Pues en el caso de las mujeres no lo recomienda expresamente como en el caso de los hombres, pero nos dice que sí que es permisible su uso, como luego veremos. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Y ahora vamos a plantear las 3 preguntas claves sobre la adenosina. La primera ¿es eficaz la adenosina para el tratamiento de la alopecia? La segunda pregunta sería ¿cómo se tiene que aplicar la adenosina? Y la tercera pregunta que consideramos fundamental ¿es más eficaz la adenosina tópica que minoxidil? Pues vamos a contestarles una por una, pero antes tenemos que agradecerte que ya somos más de 4.200 suscriptores en el canal, así que si todavía no estás suscrito pero te gustan estos vídeos, te invitamos a que te suscribas, ya que nos ayudas a seguir difundiendo el conocimiento capilar entre la gente que lo pueda necesitar. Y ahora sí, vamos a contestar estas 3 preguntas que te decíamos sobre la adenosina. La primera, ¿es eficaz para el tratamiento de la alopecia? En una revisión sistemática publicada hace un par de años se concluyó que efectivamente adenosina es eficaz para el tratamiento de la alopecia. Si recuerdas, las revisiones sistemáticas son esos trabajos en los que se revisan los diferentes estudios que se han hecho sobre un tema y se extraen unas conclusiones al respecto. En cuanto al nivel de evidencia, solamente quedarán por encima los metaanálisis, pero la revisión sistemática tiene mucha mayor potencia que los ensayos clínicos, que las series de caso y, por supuesto, que la opinión de cualquier experto. Dicho de otro modo, existe una fuerte evidencia científica de que adenosina tópica es eficaz para el tratamiento de la alopecia androgenética. ¿Y qué hace la adenosina sobre el cabello, David? ¿Cómo actúa? Pues se ha visto que mejora 2 cosas muy importantes. Por un lado, mejora el grosor del pelo de manera objetiva y medible, es decir, que los pelos se harán más gruesos y dará mayor cobertura capilar. Por otro lado, mejora también la percepción que tienen los pacientes de su propio pelo, es decir, los pacientes se lo ven mejor. Cuando se compara la adenosina con el placebo, también se ve que se obtiene mayor densidad capilar y mayor porcentaje de vello fino que en el grupo de control. Todo esto quiere decir, evidentemente, que la aplicación de adenosina sí mejora de forma significativa la alopecia androgenética. Por tanto, la adenosina tópica se debe considerar como una alternativa o como un complemento a los tratamientos actualmente existentes, pero sin los efectos secundarios o con efectos secundarios mínimos, como podría ser cierto picor o foliculitis. De hecho, en el caso de los hombres se ha visto que su uso es realmente eficaz y se recomienda de forma expresa. En el caso de las mujeres todavía no hay suficiente evidencia que demuestre su utilidad, pero hay tantos productos que contienen adenosina y la tasa de complicaciones es tan baja que se acepta su uso también en mujeres.
¿Y cómo se tiene que aplicar adenosina para tratar la alopecia? Pues todos los trabajos publicados hasta la fecha han utilizado las mismas concentraciones de adenosina para el tratamiento de la alopecia, lo cual simplifica mucho las recomendaciones. En todos los estudios se han utilizado lociones que contenían adenosina al 0,75% aplicado 2 veces al día como hacemos con minoxidil. Y hablando de minoxidil, vamos a pasar a la última pregunta que planteábamos y que puede que sea la más importante. ¿Adenosina es más eficaz que minoxidil para el tratamiento de la alopecia androgenética? Pues se hizo un ensayo clínico aleatorizado y prospectivo en el que se comparó por un lado la adenosina tópica y por otro lado minoxidil tópico en hombres con alopecia androgenética grado 2, 3, 4 y 5 de Hamilton-Norwood. En este estudio se vio que los pacientes que habían recibido tratamiento con adenosina estaban más satisfechos con los resultados que los que habían recibido minoxidil. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en cuanto al número de pelos o el grosor de los mismos desde un punto de vista objetivo. Por tanto, resulta curioso y a la vez inexplicable que aparentemente los resultados en el pelo son iguales entre minoxidil y adenosina, pero con la adenosina los pacientes están más satisfechos. De momento no hay una explicación convincente para este fenómeno, pero la ciencia a veces tiene estas cosas desconcertantes. Y así las cosas, ¿cuál es nuestra opinión sobre la aplicación de adenosina para la alopecia? Pues según los datos que tenemos actualmente, podemos afirmar que adenosina tópica al 0,75% es útil para el tratamiento de la alopecia androgenética. Sin embargo, esta sustancia no ha demostrado ser mejor que minoxidil tópico al 5%, aunque los pacientes sí que están más contentos. Por lo tanto, ¿cuándo creemos nosotros que te podría beneficiar el uso de adenosina para la alopecia? Primero, podríamos recomendar adenosina cuando minoxidil no es eficaz. Evidentemente, si minoxidil no está siendo eficaz en tu caso, habrá que buscar otras alternativas y una de ellas podría ser la adenosina. Segundo, podría recomendarse adenosina cuando minoxidil tópico nos produce irritación o problemas de alergia. En estos casos también habrá que buscar algún tratamiento alternativo y la adenosina podría ser de gran utilidad. Tercero, se podría recomendar adenosina junto con minoxidil, es decir, combinando ambos fármacos para intentar potenciar el efecto anticaída. De hecho, muchas veces se vende la adenosina en soluciones comerciales que contienen otros productos activos frente a la caída del cabello. Estas soluciones podrían aportar, además de la adenosina, otros productos activos para la caída del cabello como Serenoa o Zinc. Por tanto, la combinación de estos productos con minoxidil podría ser una buena opción. Y por último, se podría recomendar adenosina, como hemos dicho antes, si quieres probar a ver si estás o no más satisfecho que con minoxidil, aunque tu pelo no esté mejor. Esta última opción, la verdad, es que la consideramos un poco fuera de lugar, pero por poder, pues podría ser un motivo para usar adenosina. En resumen, adenosina es útil para el tratamiento de la alopecia androgenética en los hombres. En las mujeres no está formalmente contraindicada, pero no tenemos tanta seguridad de su eficacia. Aunque no es más eficaz que minoxidil, sí que podría combinarse ambos fármacos para potenciar el efecto anticaída. Si quieres saber más sobre minoxidil tópico y minoxidil en pastillas, te recomendamos este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.